Bueno, como les comentaba, queríamos contarles hoy día un poco más sobre Saltar el Torniquete, Reflexiones desde las Juventudes de Octubre, una publicación que coeditamos en conjunto con Claudio y Daniel y salió publicada este año por la editorial Fondo Cultura Económica, editorial en la cual yo trabajo también. Aprovechamos de mandarle un saludo a nuestra filial hermana de Colombia. ¿Por qué el nombre del libro? Probablemente han estado al tanto de la profunda crisis social y política en la que Chile ha estado inmerso desde el estallido social o la revuelta popular iniciada en octubre de 2019. Le llamamos estallido porque pese a que hemos tenido otros ciclos de movilización muy importantes a partir del año 2006, también reconocemos continuidades y discontinuidades en ello. Hubo un cambio. Ese día 18 de octubre algo cambió para siempre. Millones de personas de diferentes lugares del país, edades, clases sociales, expresaron con fuerza, pero también se reconocieron en sus rabias y frustraciones. Rabias y frustraciones acumuladas por años de cansancio y asfixia ante la precarización de la vida, el hastío también frente a los abusos y la corrupción de las élites políticas y económicas de nuestro país. Esa liberación emocional de los más adultos fue gracias a, como muchos adultos dijeron, al valor de los jóvenes. En ese sentido, quisimos traer esta imagen de esa mañana del 18 de octubre, en que los estudiantes secundarios, protestando una vez más por el alza del pasaje del metro, el tren subterráneo de Santiago, empiezan a saltar los torniquetes y a evadir el pago, sin saber ellos mismos que abrirían las compuertas de la manifestación popular y masiva más grande que hemos tenido desde el término de la dictadura cívico-militar. ¿Por qué le pusimos el desde las Juventudes de Octubre? Principalmente porque, y esto fue una decisión, no quisimos que nadie hablara por estos jóvenes y incorporamos en el libro sus historias de vida y sus testimonios. En ese sentido, bueno, ahí Claudio les puede contar un poco más cómo se da este diálogo intergeneracional entre académicos, porque el trabajo, digamos, esta publicación también reúne a un grupo importante de académicos y académicas de las ciencias sociales, pero se genera este cruce o este diálogo entre los jóvenes y los trabajos académicos. Claudio, si puedes contar un poco más de eso. Sí, buenas tardes a todas y todos. En continuidad con lo que Sol estaba contando recién, uno de los propósitos del libro era que, además de que hablaran personas que trabajamos directamente en la academia, en distintas universidades del país, sobre la experiencia que a nivel nacional se venía viviendo desde octubre del 2019, nos propusimos también que las propias voces juveniles salieran en primera persona, también pudieran tener un espacio importante. Entonces conjugamos dos tipos de hablas, o dos tipos de escritura, si usted lo quiere decir así. Por una parte, algunos resultados investigativos, a los cuales equipos de académicos y académicas venían arribando a partir de su trabajo directo, a partir del fenómeno del estallido social y de lo que después se ha llamado la revuelta que siguió a ese estallido desde octubre para acá, y también las hablas propiamente juveniles. Entonces, le pedimos a los equipos de académicos y académicas que hicieran un esfuerzo por escribir en un libro con un tono de divulgación. Vale decir, no se trata de artículos de tesis, sino que se trata de artículos que comunican de manera sencilla y directa los hallazgos que en sus investigaciones con diversos tipos de metodología ellos venían realizando, de manera que pudiera cualquier público acceder a esos textos. También son textos breves, son textos bastante ilustrativos, son textos que usan bastante los gráficos, las citas directas de voces juveniles, etc. No fue un ejercicio sencillo porque quienes trabajamos en la academia y, por ejemplo, quienes venimos a congresos o bienales como este que se está haciendo aquí en Manizales este año, y que ya se ha hecho años anteriores, empezamos a entrar como en unas comunidades académicas que empiezan a instalar un modo de decir las cosas
un modo de comunicar que muchas veces se despega, se distancia de la conversación común y se vuelve un poco difícil, un poco enredada para la persona común y corriente en nuestra sociedad. Necesitábamos entonces acercar ese discurso, no es bajarlo en ningún caso, sino acercarlo para que el pueblo también pudiera acceder a esta lectura, y particularmente las personas jóvenes. Y esos trabajos académicos los complementamos en este sentido, así como estoy haciendo con las manos, los complementamos con aulas juveniles. Hicimos un acuerdo con el Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que trabaja directamente con jóvenes, que investiga y hace acción directa con jóvenes, para que a través de algunas entrevistas pudieran contactar a jóvenes de diverso tipo que se movilizaron desde el 18 de octubre para acá. Los que estaban en la primera línea, los que estaban en los grupos de ayuda de voluntarios de emergencia, los que estaban en los cabildos y en las asambleas territoriales, los que estaban en los colectivos de activismo sexopolítico, con distintos tipos de varones y mujeres jóvenes que pudieran contar cómo estaba siendo para ellos la experiencia del estallido social. ¿Por qué estaban ahí? ¿Y cuál es el Chile que les gustaría construir? Con esas tres preguntas bien básicas, hicimos unas entrevistas, trabajamos esas entrevistas, se las retroalimentamos a las jóvenes y los jóvenes, ellos las corrigieron, las especificaron y las editamos para incluirlas finalmente en el libro. Entonces el libro amalgama un diálogo, una conversación entre estas voces juveniles y las voces desde el mundo académico, y yo creo que es un muy buen ejercicio que pocas veces hacemos, por lo menos en Chile casi no conocemos materiales de este tipo, y hasta ahora ha sido muy, muy bien recibido. Daniel nos va a contar un poco de la estructura y de los tópicos que se trabajan en el texto. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Yo básicamente contarles que como el libro está organizado como alrededor de 5 grandes tópicos, 5 grandes momentos del libro. Estoy justamente tratando de dar luces y provocar un poco reflexiones en torno al estallido social, al concepto, a la idea de saltar el torniquete y qué lo produjo y de algún modo como las posibilidades futuras que este tiene. Inicia con un capítulo que se llama como chocar contra el muro, que de algún modo es como en el inicio una especie de diagnóstico del modelo, como trata de dibujar esta figura de cómo el baile de los que sobran sigue siendo aún una canción vigente, inclusive después de todo el tiempo, después de los 80, los 90, los 2000, aún está ahí presente. Cómo esa figura de los que sobran todavía es un súper buen diagnóstico de la sociedad chilena en el sentido del modelo. Esa es una primera parte que es como el inicio del libro. El capítulo segundo gira en torno a la idea de la participación juvenil en el tiempo, en distintos sentidos. De algún modo hace un recorrido de los procesos de movilizaciones, cómo ha cambiado las disposiciones hacia la participación de estudiantes secundarios, particularmente estudiantes inclusive un poquito más jóvenes, y también cómo durante el proceso del estallido social, revuelta social, también así como se movieron las maneras en que los jóvenes se involucraron durante todo este proceso. Entonces ahí hay un segundo momento que tiene que ver con luces y sombras respecto de esta reflexión, de cómo los jóvenes se involucraron en algún sentido en formas de participación juvenil. También viene un tercer capítulo que involucra y pone reflexiones en torno a nuevas formas de acción política. Entonces ahí está movimientos feministas, activismo sexopolítico juvenil, movimiento ciudadano y reflexión en torno al cambio climático, movimiento de grupos de nueva izquierda. Entonces hay distintos capítulos que abordan estos distintos tópicos, justamente para no solo quedarse con las formas tradicionales de involucramiento y de acción política, sino también poner sobre la mesa como estas otras perspectivas, nuevas formas de acción política. El capítulo cuarto hace un vínculo y los textos que están dentro de este capítulo cuarto en torno al tema de clases sociales y movilización. Entonces, de algún modo hace un recorrido. Hay un capítulo que reflexiona en torno a la participación en actividad política de los jóvenes de clases sociales altas,
es un poco atípico en general es como esa figura, y también en el otro lado de la moneda, que es como jóvenes de como típicamente grupos olvidados y como de algún modo también surgieron como protagonistas importantes en todo este proceso, así como desde la invisibilización previa a jugar un rol protagónico importante en este proceso también. El capítulo quinto, que es el último capítulo antes del epílogo, destaca el rol de la emoción y las consignas en torno a la protesta. Entonces, finalmente también aquí hay un guiño en torno a cuáles son las emocionalidades que figuran. Justamente lo conversábamos ayer con Sol en una entrevista que tuvimos sobre este libro, que el tema de las emociones, durante el estallido, pero también después, es decir, emociones positivas y negativas, emociones muy positivas en torno a la esperanza y parte de las consecuencias que ha tenido, han jugado un rol muy importante en esto. Y también este último capítulo gira en torno propone reflexiones en torno a esta última temática. Entonces, como ven, de algún modo hay varios temas, hay varias como perspectivas, tópicos que intentan dar luz, intentan reflexionar sobre estos distintos aspectos que, por supuesto, no son ni acaban la conversación ni acaban la discusión. Esto es solamente un intento de aporte para reflexionar y para iniciar la conversación de respecto a lo que viene, pero de nuevo, yo estoy de acuerdo y comparto lo que han dicho previamente. Esto ha sido un esfuerzo interesante de múltiples personas, por un lado como desde el lado académico, por otro desde los jóvenes protagonistas, que permite entender un poquito más y al menos no dar respuestas, sino también elevar muchas preguntas en torno a lo que pasó en Chile y que en otros lugares también está pasando. Algunas luces o, digamos, algunas reflexiones que nos deja el libro es la instalación con mucha fuerza, casi como un sentido común, de la idea de dignidad, la dignidad como por parte de los jóvenes, digamos, un concepto que, como comentábamos la otra vez con Claudio, instalan los jóvenes, que sería una suerte de combinación entre el contar o el ser sujeto de prestación de derechos sociales universales garantizados, la posibilidad de desplegar el propio proyecto de vida, pero también mejoras en el trato, en el reconocimiento de todos y de todas en su condición de persona, en una experiencia de sí mismos también como individuos, más allá del trabajo o de las demandas de productividad. Y este componente tiene un guiño muy importante respecto como de esta solidaridad intrageneracional e intergeneracional que se da entre padres, madres, abuelos, personas mayores, digamos, la importancia de la historia familiar y de sacrificio que los jóvenes relatan respecto de sus padres ha sido algo muy marcador y un gatillador fundamental para involucrarse digamos, en la revuelta. Y por otro lado, como comentaba Daniel también, esta idea que se tuvo por tantos años de que la juventud era apática, que no le interesaba la política, que no votaba en las elecciones, queda demostrado de alguna manera que no es así, o sea que a lo mejor sí han estado lejos de los procesos electorales, de la política institucional, pero sí han estado muy presentes en sus territorios, en la defensa de los derechos de las disidencias sexuales, el feminismo, el cuidado del medio ambiente, la recuperación del agua, y así una suma de causas en las cuales los jóvenes han tenido un trabajo activo y desde hace años, además.